Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Hablando Derecho. Pues como siempre, un gusto vernos este día lunes. Y recuerde que este programa es del Tribunal Superior de Justicia junto con Radio y Televisión de Hidalgo para que ustedes conozcan más los temas jurídicos, conozcan los operadores, qué es lo que está pasando a nivel obviamente estatal y también nacional, que hay temas que obviamente atañe a todos nosotros. Recuerden que estamos en redes sociales, cualquier duda que tenga, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Y bueno, pues vamos a tener un tema muy interesante, un tema que de verdad está, obviamente es un derecho humano, es un tema que a todos les va a interesar cómo resolver conflictos sin tener que llegar a juicio. Y para ello tenemos el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y tenemos, bueno, vamos a ir a una cápsula rápidamente para que usted conozca más sobre este tema. No le cambie. Bienvenido. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son herramientas utilizadas para solucionar diferencias de una manera amistosa y sin la necesidad de tener que recurrir a medios adversariales como el arbitraje y el litigio. En el estado de Hidalgo, el 23 de abril de 2007, el Congreso Estatal aprobó la adición de un párrafo tercero al artículo 9 de la Constitución Política del Estado, en el que se fundamenta la creación del Sistema Estatal de Justicia Alternativa. Dicho sistema funciona a través de procedimientos de mediación y conciliación en los diferentes centros vinculados administrativamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Lleva a cabo procesos de mediación y conciliación donde un tercero neutral e imparcial sirve de puente de comunicación entre los interesados para que entablen una comunicación entre ellos y de esta manera se puedan entender mejor las necesidades de unos y otros. Esta herramienta permite a los interesados establecer una comunicación y resolver su conflicto mediante el diálogo, evitando en la medida posible el desgaste emocional entre las partes, lo cual ayuda a transformar una cultura de violencia por una cultura pacífica que dé solución a su conflicto. Y bueno, tenemos un invitado que la verdad yo estoy muy contenta de tenerlo y sobre todo el honor de ser conductora de este programa con él. Él es el maestro Juan Manuel Novo Niembro. Él viene de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es de verdad una referencia a nivel nacional, a nivel internacional. Es una persona que de verdad, si hablamos de congruencia con esta situación de los medios alternos, de ser un verdadero conciliador y de querer generar una paz, es él. Juan Manuel, es un súper lujo tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo que nos ven a nivel estatal y que puedan de verdad conocerte. Es un placer. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un placer estar en Hidalgo y yo quiero mucho este estado y siempre ha sido para mí también un placer compartir aquí y saber de todas las cosas que hacen en métodos alternos. Para mí siempre es un aliento estar entre ustedes. Muchísimas gracias. Pues bueno, para no dar tanto preámbulo, es importante que tú nos comentes, Juan Manuel. Sabemos que los medios alternos, solución de controversias, pues ya están a nivel constitucional, cada vez es una realidad mayor. Pero independientemente de esto, para que a la gente que nos está viendo quede en contexto, ¿qué es esto de los medios alternos? ¿Cómo la gente puede acercarse a resolver un conflicto sin tener que forzosamente un juez determinarle cómo puede resolver el problema? Bueno, fíjate, viéndolo, dando una óptica diferente para no dar una definición ni muy jurídica ni muy técnica para tu público, se me hace muy importante porque cuando tenemos un conflicto lo que queremos es resolver y que esto camine, nos ayude a caminar adelante en nuestras vidas. Cuando la resolución viene de un tercero, que incluso no nos conoce y no conoce nuestros contextos, pues a veces no quedamos como muy satisfechos con esto y eso nos lleva a seguir en procesos para buscar como la satisfacción de resolver el problema. Los métodos alternos ofrecen esta posibilidad en donde primero tú tienes el control para resolver tu asunto en función de tus necesidades y tus posibilidades y las de la contraparte con la que tienes el conflicto. Entonces yo creo que el regalo grande de los métodos alternos es el nivel de satisfacción en el que yo puedo resolver mis asuntos dialogando de manera pacífica con la facilitación de un tercero, en este caso un mediador, un conciliador o un negociador capacitado con estándares y metodologías, con herramientas para poder favorecer la comunicación, el manejo de las emociones y evidentemente las posibilidades de las soluciones que construirán las partes. Para mí la riqueza de los métodos alternos es esa, genera autonomía y una parte muy importante hacia la población es
el tema de redignificarme. Yo puedo resolver mis problemas hablando de manera pacífica. Claro, qué importante lo que mencionas sobre ese empoderamiento, ¿no?, de la ciudad. Decir, bueno, con las emociones, a lo mejor una pareja, como bien refieres, pues van a dejar de ser esa pareja, pero jamás van a dejar de ser papás. Y qué importante, como bien referías, mantener esas emociones en orden para mantener una buena relación ya como padres de ese menor. ¿Y tú cómo estás viendo la mediación y todo esto en México? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha sucedido? Que sabemos que, bueno, Nuevo León también ha sido un estado importante en esto. Tenemos gente increíble como tú, que realmente sabe este enfoque social, porque a veces, si también nos pudieras comentar un poco, este tema se ve muy jurídico. Sí. Este tema es como desde tribunales, de procuradurías, pero ¿qué opinas respecto a la mediación social? O sea, ¿qué pasa con esto en este punto? Yo creo que una gran deuda de los métodos alternos en México ha sido esa. En México, cuando inicia el tema de los métodos alternos, va a dar a los tribunales. Yo creo que fue tiene mucho acierto en el sentido de que se modificaron en algunos casos las constitutivas de algunos estados, se abren las leyes de métodos alternos de solución a controversias en cada uno de estos estados, y luego se regula un poco el estándar del servicio que se puede prestar de manera pública y privada. Pero creo que nos faltó abordar y abundar sobre lo más importante, que es la mediación social. La mediación social tiene una característica muy importante, que es genera prevención. Claro. O sea, genera cambio de cultura, genera el cambio de las conductas de las personas. Y, por ejemplo, la familia, o sea, nosotros tenemos familias ya en comunidades que todos pasaron por mediación. ¿Cómo llegaron a mediación a esa familia? Pues en la escuela se hizo mediación escolar, el niño llega a casa, hace una mediación con sus papás, sus papás quieren saber, oye, pues yo quiero aprender lo que aprendió mi hijo. Exacto. Y vienen y buscan capacitarse, no a un nivel de que está certificado y poder llevar a cosas juzgadas. Las cosas no es tan importante para ellos, sino es un tema de relación entre las personas de la comunidad. Entonces, esta parte se me hace fundamental y se me hace muy interesante cómo desde los niños, por ejemplo, en el caso de nosotros hace 10 años que empezamos con la mediación escolar, el siguiente año llegaron los papás a tocar la puerta y decir, yo quiero que me capaciten lo mismo que capacitaron a mis hijos. ¿Qué le dieron a mis hijos, no? Sí, para que ahora están resolviendo conflictos mejor que yo. Y tenía razón, esa parte se me hace muy interesante. Y tuvimos la oportunidad con la Universidad de Sonora hace ya algunos años, ser invitados por ellos, por Jorge Pesqueira y su gente, para entrar al Cerezo número 1, y trabajamos algo ahí de herramientas, convención, en un programa que ellos ya tienen implementado muchos años, muy exitosamente. Y desde esa experiencia nosotros decidimos en el 2016, a través de la apertura del Estado de México, nos abrieron 3 penales muy grandes. Y es bien importante porque pensamos en el tema de procuración de justicia y tribunales, pero no vemos el tema de la reincidencia, por ejemplo. Claro. Estos que ya entraron a la cárcel por la comisión de un delito y al año regresa el 86% otra vez. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar? No, bueno. Entonces, también tenemos que trabajar en los penales con este tema, inclusive también de la mediación social, la mediación entre pares. Ya no es una mediación desde un tercero, sino estos iguales que conocen la forma en la que se relacionan entre ellos y pueden ayudar a ponchar el asunto cuando inicia. Cuando todavía no hay la comisión de una falta grave en términos de violencia, sino inicia la violencia en un empujón, en algo que se dijeron. Entonces ahí interviene el par, el compañero, y les ayuda a resolver. Es una estrategia muy fuerte y muy eficaz en prevención. En el caso de los penales del Estado de México, el taller que le damos son a 50 internos en dormitorio de hombres, en dormitorio de mujeres también, 5 custodios, 5 áreas técnicas porque son pares. Batallaron al principio, teníamos eso como que no somos iguales, ¿no? Claro. Y lo que hace la justicia y sobre todo el tema de mediación social es humanizar el proceso. Y para mí ahí está todo. Y genera autonomía, redignifica, visualiza a las personas, les das voz. Y esa parte se me hace muy importante, sobre todo en la situación que vive hoy el país, que estamos hundidos en un tema de violencia fuerte, donde vemos ya eventos que no deberían ser tan violentos. Nos acaba de pasar en Monterrey con el tema del clásico, pues la agresividad que se dio entre 2 porras que se encuentran por ahí fuera del estadio, y acaba en un asunto de violencia excesiva, como si fuera una guerra. Claro. Entonces, yo creo que la sociedad necesita herramientas. Yo lo he visto cuando trabajamos en comunidades y en escuelas, como toman la herramienta rápidamente, la aplican inmediatamente con una sed tremenda de resolver sus asuntos familiares sencillos que no han llegado a la comisión, como decimos, de un delito. Entonces, ahí la mediación social juega un rol muy importante en la pacificación del tejido social y lo fortalece. Claro. Y qué importante lo que nos refieres, Juan Manuel, porque
decir que esto llegue a las escuelas, ¿no? Que ustedes ya llevan 10 años, que este tema se pueda meter en las escuelas, que a veces se puede ver muy jurídico, qué efectos tiene el convenio, que el efecto de cosa juzgada, y realmente esto es de la gente para la gente. Así es. Y qué mejor que nuestra educación en México, que ha sido pues meramente intelectual, ¿no? También pudiera ser emocional resolviendo esta clase de conflictos. Ahora, respecto a la mediación penal, que tú ya lo estás refiriendo muy bien con este enfoque de restauración, ¿qué opinas de esta mediación penal? Porque también hemos visto que en algunos casos dicen, no, es que cómo es posible que que robó, ahora se va a sentar y solo negocian, llega un acuerdo y adiós, ¿no? Ya no le pasó nada y no lo sentenciaron, que tenemos todavía mucho la cuestión de estigmatizar quién tiene la culpa, que tenga una sentencia donde prácticamente pueda tener una condena. ¿Cómo podemos asegurarle a la sociedad que esta mediación penal tiene un enfoque de restauración para que no vuelvan a reincidir? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos muy claramente es cómo queremos que regresen a la sociedad. Y ahí es donde no hemos hecho la tarea. O sea, el nivel de reinserción es muy bajo. Sí. Fracasa en el sentido de que el proceso del castigo no tiene nada que ver con el cambio de la conducta, al revés. En la mayoría de los casos la enfatiza, genera más violencia adentro del penal y entonces te sale ya no buscando quién se la debe, sino quién se la paga. Entonces, la pregunta social, como sociedad que yo me haría es, ¿cómo quiero que salga? Entonces, el proceso de la mediación entre pares adentro de los penales facilita primero la convivencia entre ellos. Me ha tocado, tengo cartas de algunos internos donde me dicen, pues yo antes me dedicaba a extorsionar y me llevaba 200 pesos a la semana porque pateaba 2 o 3 todos los días. Y si no me pagan, pues, y ahora resulta que ando pacificando. Entonces, y les digo, pues sí, pero tu vida, así, en términos de la relación con tu gente, o sea, tu familia y todo esto, cómo ha cambiado. Y te explican lo que ha pasado entre ellos en la relación adentro de la cárcel, cómo la relación con su familia también mejora. Eso ayuda siempre, a la hora que sale otra vez, lo cache la familia de una manera diferente. La mediación... Perdóname que te voy a interrumpir. Vamos a ir a un corte promocional, no le cambie, esto está muy bueno. Entonces nos vemos en el siguiente bloque. No le cambie. Regresamos a su programa Hablando Derecho. Existen 6 centros regionales de justicia alternativa, ubicados estratégicamente en el estado: Pachuca, Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan, Huejutla y Tenango de Doria. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con un tema muy interesante que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué puedo hacer si tengo un conflicto y no quiero acudir a juicio y realmente quiero resolver mi problema de fondo y de raíz con los elementos que yo mismo pueda aportar? Y para esto tenemos al maestro Juan Manuel Lobo Niembro, quien es y viene de Monterrey, Nuevo León, es un mediador certificado, una excelente persona y que realmente ha puesto esto en la mira para una mediación social y que todos podamos vivir en un país mucho más pacífico. Pues Juan Manuel, de verdad que yo sigo encantada que estés acá y sobre todo pues platicando que ya estamos viendo la mediación penal, ¿no? Que estábamos diciendo en el bloque anterior para los que nos acaban de sintonizar, que bueno, que hay una cuestión de decir, bueno, y esta persona que me robó, y cómo es posible que con un acuerdo pues pueda salir, se hace como una cuestión que se queda en estado de indefensión, a veces pudiera parecer esto. Y tú nos platicabas que incluso has estado en los centros de reclusión donde pues se ha trabajado también la mediación con ellos para que ellos puedan pacificar dentro de ahí, porque al final necesitan una reinserción para evitar pues organizarse, porque a veces ellos están mucho más organizados que nosotros. Entonces creo que ese tema estábamos platicando. Sí, pues ahí, completando un poco, el tema de la mediación entre pares funciona muy bien para desactivar y armonizar la convivencia adentro del penal, que es como un paso importante primero. Desestresa y eso baja los indicadores de violencia de manera significativa en muy corto plazo. O sea, nosotros damos 3 semanas de entrenamiento y en el dormitorio más agresivo, por ejemplo, de Almoloya, los indicadores de violencia la segunda semana de entrenamiento ya han bajado un 40%. Esos indicadores se miden por semana.
¿En cuánto tiempo? 40%. El 40% en 2 semanas. 2 semanas. El entrenamiento son 3, cuando terminamos se desplomaron, muchos de ellos a 0, y tiene 17 meses hoy con los mismos indicadores, claro, con mediadoras trabajando internamente, desactivando preventivamente los conflictos, y los casos son muy interesantes. Incluso en los dormitorios de mujeres pues tenemos niños, ¿verdad? O sea, sus hijos que nacen ahí y se quedan con la mamá 3 o a veces más años adentro conviviendo en la sección de mujeres, ¿no? Entonces, y esa parte fue muy buena, pero después hicimos el tema de círculos restaurativos, el tema de justicia restaurativa, que es fundamental porque eso lo que hace es que la persona se retome, se redignifique y pueda volver a decir diferente el día que está afuera. Perdón que te interrumpa, ese es un excelente punto el que acabas de comentar. A veces se piensa que mediación penal y justicia restaurativa es lo mismo. Sí, o sea, ¿cuál es esta diferencia? No, los mecanismos alternativos, y en este caso específicamente es la mediación, es diferente y va buscando el tema de la convivencia. Pero ya el tema de ir un poco más hacia adentro y poder restaurarse, la justicia restaurativa ofrece 3 metodologías muy importantes. Diálogo víctima-ofensor, que en el proceso ambos sanan teniendo una reunión conjunta con un facilitador. Conferencias familiares y los círculos restaurativos, que para mí es una herramienta muy importante. Tuvimos en Monterrey también recientemente, desafortunadamente, el suicidio de un niño en una preparatoria en una universidad importante de Monterrey. Y decía, híjole, ¿cuál sería la herramienta? Círculos restaurativos, que los muchachos tengan oportunidad de dialogar sus asuntos de manera continua, estructurada, no a solicitud del servicio ya, sino como una práctica en el aula común. Claro. En el caso de los internos igual. Y trajimos un taller a Eddie Mendoza, a quien le mando un saludo, que no estará viendo, no sabe, pero seguramente lo vamos a ligar para que vea este programa. Y vino y nos dio el taller de Puentes a la Vida, donde se trabaja solamente con ofensores. Probablemente desde los términos de justicia, estrictamente de justicia restaurativa, pues tendría que trabajar con el ofensor, la víctima y la comunidad, pero sí restauras al ofensor. Se me hace fundamental. Y los indicadores, ya ves que a los norteamericanos les gusta llevar indicadores, llevan en 20 años más de 44,000 personas pasadas por esos talleres y el índice de reincidencia se desploma a solamente el 10% a largo plazo. Entonces, o cuando tenemos el 86% de reincidencia. Entonces, se me hace importantísimo. Ya dimos estos talleres en estos 3 grandes penales, son penales de poblaciones de alrededor de 4,000 a 4,500 internos en cada uno de ellos. El tema de tener sobrepoblación va a seguir siendo un problema por el asunto de reincidencia, más lo que entra otra vez al proceso como nuevo. Nosotros empezamos, por ejemplo, en Chiconautla, en Ecatepec, y empezamos con 4,300 internos. Cuando terminamos eran 4,550, una cosa así. O sea, dices, pues esto nunca acaba, y no solo eso, sigue llegando gente, ¿no? Entonces, yo creo que distinguir muy fácilmente es métodos alternos, justicia restaurativa. Hay gente que dice justicia transicional o justicia alternativa, abarcando ambos. Pero sus metodologías son diferentes, sus visiones son diferentes. En el caso de la justicia restaurativa, la visión y la protección es a la víctima. En el caso de mediación, hablamos de las partes para buscar más neutralidad y más imparcialidad. En justicia restaurativa sí se da un poco esto, el tema de la imparcialidad y la neutralidad, pero se protege siempre el bien de la víctima. Claro. Algo muy importante también que comentas, creo que dentro de estos círculos, ¿no? Tuve la enorme oportunidad de estar con Juan Manuel en uno de estos centros, por eso mis respetos hacia él, porque no saben cómo la gente se acerca a él se sienten escuchados y sé que una de las necesidades básicas del ser humano es sentirse escuchado y que le hayan dicho cualquier persona de ahí de los centros de reclusión, le decían, es que es la primera vez que me siento persona, no soy el secuestrador, no soy la persona que robó, no soy el que mató, soy una persona. Y esa persona, escuchar sus historias, a lo mejor no justificas, pero sí puedes entender. Y bueno, gracias a Juan Manuel y obviamente también a Eddie Mendoza, quien estaba dando este extraordinario curso que a mí me cambió la vida, ese curso, estar una semana ahí en los centros donde veías, escuchabas historias y decías, este niño si hubiera nacido en otra familia, otra historia hubiera sido completamente diferente. Y como también tú has referido, pues esa deuda social que a veces tenemos de tantas diferencias que hay, que podemos ver en la calle, personas pues pidiendo dinero, pidiendo limosna, y otras personas pues pasar en camionetas de alto lujo. Entonces eso es una violencia que estamos viendo diario socialmente, y al final pues esto también está lastimando a nuestra sociedad. Juan Manuel,
En la parte de nuestro estado de Hidalgo, ¿no? Que tenemos mediación indígena y tú también has estado presente, que bueno, en Hidalgo también se ha tratado de ver a través del tribunal este enfoque social. ¿Qué opinas de esta mediación indígena que muchos refieren que puede haber en lugar de usos y costumbres, abusos y costumbres? ¿Qué nos puedes hacer esta referencia de la mediación indígena? Sí, yo creo que a nivel mundial es acertada esta visión de poder respetar la filosofía y las formas de vida de estas diferentes culturas que son ancestrales, ¿verdad? Claro. Y que tienen una sabiduría también ahí. Yo creo que ahí, por ejemplo, el tema, y ustedes son un ejemplo a nivel nacional, el tema del manejo de métodos alternos en población indígena, son ejemplo. Yo creo que por ahí ustedes han empezado muy bien también. Pero creo también que el tema de la justicia restaurativa es muy ad hoc porque los principios fundamentales de la justicia restaurativa, incluso de la mediación en sus inicios, viene de estas tribus o de estos manejos, pues, tribus se dice porque en Estados Unidos así les llaman, perdón, o en Canadá, pero de las poblaciones indígenas en la forma en la que ellos resolvían dialogando. Con la participación del sabio, con la participación de la familia, con la participación de la familia también de la víctima. O sea, estas cosas ya se daban milenariamente antes de que empezamos con todos estos temas del derecho romano y de estas cosas que ustedes manejan muy bien. Entonces, yo creo que los pasos que han dado ustedes son importantes y significativos en la construcción de una justicia más humana en este país y son referente. Oaxaca ha hecho algunos inicios también en ese sentido, pero no el esfuerzo que el Estado de Hidalgo ha hecho ya trabajando específicamente con población indígena. Yo creo que hay un área interesante para el tema de manejo de justicia restaurativa y con ellos, y de manera también social, porque se ha encajonado un poco ahora con el tema del nuevo código penal, pues que se quede así como un área exclusiva de la Procuraduría. Claro. Sí, qué bien, pero yo les diría que socialmente hablando, como sociedad civil, tenemos mucho trabajo que hacer por ahí. Las iglesias, por ejemplo, juegan un rol muy importante. Muchas de las iglesias cristianas trabajan dentro de los penales, trabajan en estas comunidades. Que tengan ellos acercamiento a estas herramientas, otra vez desde un órgano o una institución como es el Centro de Métodos Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial, que pueda ayudar a generar como ciertos estándares de calidad y de conocimiento y de información de cuáles son las herramientas que han sido eficaces en todo el mundo. No las estamos inventando en México, esa parte es importante. El soporte de estas metodologías viene de las universidades más importantes del planeta y la aplicación que se ha dado a través de organismos como la ONU, el Banco Mundial, el BID, todas estas organizaciones que tienen que trabajar de manera con diferentes culturas y estas cosas, ¿no? Entonces, los mecanismos ofrecen muchas opciones, muchas oportunidades en ese sentido, y creo que es importante que lo observemos. Viene para acá el asunto. Somos la octava economía del mundo, o sea, una visión para poder invertir en un país es cómo está el tema de justicia adentro, cómo está el tema de justicia laboral, cómo está el tema de justicia comercial, mercantil, con proveedores, el tema penal. Pues ¿a qué me voy a exponer, verdad? Sí, sobre todo el beneficio que puede tener para una empresa tener este tipo de resolución de conflictos porque es rápido. Entonces, tiempo es dinero y a veces hay un proveedor que solamente te proporciona a esa empresa cierta, pues, a cualquier cosa, insumo, y entonces cierto insumo, y se necesita tener pues una buena comunicación, una buena relación, porque mucha gente depende de esta cuestión laboral. Y hablando de la cuestión laboral, Juan Manuel, te hemos visto en redes sociales, ya eres más hidalguense, que bueno, te vamos a adoptar acá, que ya vimos que te gustan los michiotes, los pastes, ya lo podemos adoptar, ya listo para estar por acá. Pero bueno, te hemos visto en redes sociales con mucha actividad con la Secretaría de Trabajo y Provisión Social a través de su titular, María de los Ángeles Eguiluz. Hemos estado viendo qué está pasando en materia laboral, qué estás haciendo por allá. Es muy interesante. No se ha dado la ley secundaria, pero lo que ya manifiesta el cambio de la ley en temas laborales es que la Secretaría del Trabajo tiene que entregar los tribunales o las salas de arbitraje, de consejo de arbitraje al tribunal, que se me hace una cuestión acertada. Pero va a quedar ahora con un centro de conciliación, va a ser la antesala, y en términos procesales está obligada las partes a agotar primero la instancia de la conciliación, que se me hace fantástico, y después tendrá que ir a la parte del tribunal. La visión de la secretaria inicialmente era un poco esta situación de cumplir con la ley y ir anticipándonos, porque decía, ¿qué podemos ir haciendo? Pues váyanse capacitándoles, decía, porque esto es lo que sigue. Y la conciliación en México, me ha tocado trabajar ya en 3 juntas, en 3 estados diferentes, se ha dado de manera, pues voy, veo cómo le hace y le doy. Claro. No con una metodología específica y concreta. Entonces, lo primero que hicimos fue que a sus conciliadores que ya hacen conciliación se les dieran herramientas de comunicación, negociación colaborativa
y de mediación. Pareciera que son dos cosas diferentes. Yo creo que la mediación es la reina, es el reto más grande de poderlo hacer porque no aconsejas. La diferencia en la conciliación es que sí tienes un experto que te va a aconsejar y te va a llevar de la mano conforme a lo que dice la ley. Claro. La vamos a dejar ahí para irnos a un corte promocional y regresamos aquí con el maestro Juan Manuel Lobo. No le cambie. Muchas gracias. Gracias. El teléfono de contacto de los Centros de Justicia Alternativa del Poder Judicial es 01800 25 05 051. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho y ojalá aproveche a nuestro invitado del día de hoy con todos sus comentarios, con todo lo que nos quiera dejar en redes sociales con este tema tan importante como es la mediación, la conciliación, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda que ustedes tengan aprovechen a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues estábamos platicando Juan Manuel Lobo, que tenemos aquí el gusto de traerlo desde Monterrey. Entonces, Juan Manuel, platícanos, estabas platicando un poquito la cuestión laboral, qué es lo que estaba pasando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en nuestro estado y bueno, nos estabas refiriendo estas diferencias entre lo que es mediación y conciliación que a veces se piensa que es exactamente lo mismo. Entonces, si nos puedes volver a entrar en este contexto. Sí, te platicaba que en función de la necesidad que tienen ahora, la Secretaría de Trabajo, que se va a convertir más de la Junta de Conciliación y Arbitraje a tener su centro de conciliación, poder también tener una visión más amplia y a iniciativa de la secretaria, lo que buscamos es ahora construir una red. Yo le decía, ¿por qué no vamos y acuñamos inclusive un término que es prevención laboral? ¿En qué sentido? Bueno, pues en el que podamos llegar ahora sí a través de centros de mediación y conciliación, de manera preventiva, por ejemplo, a través de las cámaras, en las mismas empresas, en los sindicatos. Claro. Ha sido muy interesante la visión con los sindicatos. La secretaria abrió el taller que dimos no solamente para el personal de la Secretaría del Trabajo, sino lo abre a los principales sindicatos del Estado de Hidalgo, a las cámaras empresariales y a las empresas, las universidades, a los chicos que estudian sobre todo Derecho. Entonces fue muy interesante la dinámica y el aprendizaje y duplicamos el número de egresados de lo que pensábamos inicialmente. ¿Y eso qué nos está dando ahora la posibilidad? Pues ahorita estamos en posibilidad, por ejemplo, de iniciar adentro de una empresa, inclusive regiomontana, que trabaja en el Estado de Hidalgo, con ayuda de la CROC. Fíjate qué interesante, el sindicato lleva la posibilidad al empresario, lo comenta con la dueña de la empresa y ya van a abrir su centro de mediación dentro de esta empresa. Entonces, excelente. No solo para asuntos laborales, eso es importante, sino… Es preventivo. Sí, y bueno, tengo un asunto familiar, tu empleado tiene un asunto, una bronca y con un hijo adolescente, o sea, viene y tiene un espacio para dialogar con la familia adentro de la organización. La nueva ley prevé también este tipo de situaciones donde ya no nada más ve al individuo o al trabajador, sino a la familia, a la comunidad, el espacio de trabajo, de evitar la violencia laboral. Si tú tienes un conflicto, a donde llegues está tu sistema mal, o sea, llegas laboralmente y entonces luego tienes un jefe con el que no te llevas bien y donde hay un espacio que no sea tan rígido, ¿no? De decir, lo tengo que ir a acusar con el director, y luego parecen cosas que no son tan importantes, pero te genera incluso hasta que la gente se enferme. ¿Sí? La gente se empieza a enfermar porque pues, obviamente no tiene dónde decir lo que está sintiendo. Y le estás dando una responsabilidad al gerente o a la gente de recursos humanos donde no tiene los mecanismos y lo decide como juez, se equivoca y empieza a dañar la relación, por ejemplo, con el empleado. Entonces, en lugar de quedarnos solamente con una visión laboral, pues ampliar la visión a una cuestión más social. Viene muy interesante. Ya no el tema laboral, sino un tema de productividad. Claro. Entonces, el nombre del programa, del modelo que se está desarrollando en la Secretaría es Pacto, aquí, o sea, plataforma que contamos todos por el pacto laboral, por la productividad de Hidalgo. Y entonces, ahí a todos nos interesa. Todos, o sea, si hay más utilidades para el empresario, pues habrá un reparto de utilidades mayor para los empleados.
podrán producir más porque estarán más relajados, menos estresados. Hay muchos indicadores donde el uso de mecanismos alternos para un tema de productividad pareciera una cosa extraña. No, creo que va y no lo es así. Obviamente del ser humano, ¿no? Que con sus conflictos y demás. Y pues bueno, Juan Manuel, tú estás aquí como maestro de la maestría en medios alternos y solución de controversias. La verdad es un lujo tenerte aquí a través del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial. Y bueno, quisiéramos saber ¿qué opinas, verdad, de esta maestría que han venido profesores de calidad como tú, que la verdad ha sido excelente? Y bueno, para también que la gente que está interesada en todos estos temas, ¿no? Que cada vez afortunadamente somos más, hablar sobre esta maestría. ¿Qué opinas de esta maestría que está aconteciendo? Y sobre todo a través de nuestra titular, nuestra magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, quien también te haré la pregunta correspondiente. ¿Cómo ves a Hidalgo, ¿no? A través del Tribunal Superior de Justicia que le ha apostado, es una persona que le ha apostado mucho al tema y sobre todo que ver qué avances estamos teniendo y hacia dónde vamos? Dos cosas importantes. La primera, sobre el tema de la maestría, yo primero me siento honrado. Es la segunda ocasión que vengo a participar en la maestría de ustedes de métodos alternos. Me tocó en la primera generación hace 8 años. Y ahora tu tercera generación, para mí es un honor, primero que me hayan invitado y que me hayan considerado para poder participar con el conocimiento y aprender más de ustedes. Eso lo agradezco. Se me hace muy importante que las instituciones como el Poder Judicial tengan un instituto que sí esté preocupado realmente por llevar a un nivel superior el conocimiento de los mecanismos alternos. Pareciera que es un asunto de abogados y yo aquí le quiero hablar al público en general, es decirle, no, el tercer milenio ya no es un tema del conocimiento. El conocimiento ya cualquier persona lo tiene accesible en su celular y puede ver el último descubrimiento de la ciencia en lo que quiera. Puede aprender cosas que no se los va a enseñar nadie gratuitamente. Entonces ya no es un tema de conocimiento, sino desarrollo de habilidades para la vida. Y para mí esa parte fundamental debe de ser pues el que puedan desarrollar una comunicación efectiva, eficaz, el que puedan tener negociaciones ya no competitivas, sino colaborativas e incrementar la productividad para ambas partes y la solución de conflictos. Cualquier profesionista debe tener estas habilidades. Entonces no es un tema exclusivo para los abogados, es un tema abierto para cualquier persona que quiera mejorar su desempeño a nivel profesional. Por otro lado, el tribunal, yo agradezco también la invitación de la presidenta. He tenido oportunidad ya de platicar con ella. Ella tiene una preocupación, como tú bien dices, muy seria en ese sentido. Y yo creo que Hidalgo con mucha facilidad se puede convertir en un modelo a nivel nacional de lo que se debe hacer desde un poder judicial con los mecanismos alternos, con esta visión más amplia, no solo de lo judicializable, no solo de la procuración de justicia, sino el tema privado. Ustedes ya tuvieron su primera generación de mediadores privados, que me hace fantástico, porque eso también les va a ayudar mucho en el trabajo a ustedes. Y el tema social, o sea, esa parte, si ustedes logran estandarizar esta visión en todas estas áreas, a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría o la Fiscalía, como le llaman aquí. Entonces, todas estas instituciones manejan de manera transversal esto, entonces podremos hablar de la construcción de una cultura de paz. Y México necesita esto urgentemente. Entonces, a todos los que quieren servir de manera adecuada a este México que todos queremos, y yo les digo, sí podemos cumplir lo que deseamos, sí podemos vivir en paz, utilizando metodologías y mecanismos eficaces como lo son la mediación entre pares y la justicia restaurativa. No, bueno, está excelente. Juan Manuel, ¿cuál crees que sean los retos? ¿Qué retos tenemos en México? Que creo que son muchos, pero ¿qué retos vamos a tener en torno a estos temas? Híjole, es una pregunta bastante buena y bastante compleja, pero voy a tratar de simplificarla. Hoy tenemos la posibilidad de un gobierno, la gente votó por la búsqueda de algo diferente. El mensaje es más que si el partido político o el personaje. Yo diría, México ha estado en una búsqueda en los últimos 40 o 50 años, podríamos hablar desde los 60 o 70, y ha ido dando bandazos en esa búsqueda. Yo creo que un reto importante en México es darle autonomía a las personas, de que se den cuenta que pueden resolver sus asuntos, de que no necesitan un tercero nada más, y se organice la sociedad, porque el problema de la violencia es un problema social. Pareciera, y es muy fácil ponerle como la entidad del gobierno, y es que el gobierno ha hecho, es que los empresarios, podemos como partir ese tema. Yo les digo, no, es un tema social, es un tema de todos. Entonces tenemos que dedicarle tiempo para prepararnos y servir. Yo no puedo dar un servicio de algo que no me he preparado. Puedo distinguir la necesidad, pero si no me preparo, no voy a poder dar ese servicio. Entonces, yo lo que aconsejo es, y el reto para mí en nuestro país,
en términos de los métodos alternos de la justicia restaurativa es que la socialicemos, que la hagamos sencilla, que la practiquemos en nuestras escuelas desde la infancia, para que podamos cambiar eso. Si vivimos en paz, es el primer elemento fundamental para el desarrollo. No nos ha ido mal. Imagínense un México en paz. Bueno. Eso sí generaría una diferencia. Puede estar en la retórica de los discursos políticos, pero tiene que estar en la claridad de saber qué hacer ante las situaciones de violencia. Y en lugar de responder de manera violenta como lo hacemos normalmente por la cultura que tenemos, que podamos responder de una manera pacífica y pacificadora para los demás. Así es. El reto para mí grande está en la educación, porque de ahí podrá surgir una forma diferente de conducirnos ante los conflictos. Y sobre todo en esta cuestión de educación, Juan Manuel, yo me quedé sorprendida con el trabajo que están ustedes, bueno, hicieron en Estado de México en cuanto a las escuelas, y nos gustaría también que nos comentaras un poco, porque tienes tantas, te puedo decir, tantos ejemplos de niños, de padres, de cómo realmente cambiaron completamente su entorno. Entonces, para que una directora de escuela, para que alguien que nos esté viendo en este momento, de verdad se convenzan que es la forma tan buena para que los niños y las niñas empiecen a resolver conflictos de manera pacífica y haciéndose conscientes de ello. Yo creo que las escuelas tienen dos retos muy importantes. El primero es que la apreciación de los padres de familia ha cambiado hacia la escuela y hacia la autoridad de los maestros y viceversa. Los directores no quieren cerca a los padres porque son aportadores de más violencia. Y tienen razón. Entonces, el tener herramientas y darle herramientas a las partes es importante. Te voy a poner un caso, no voy a dar el nombre del niño, pero un niño que pierde a sus padres. Y entonces se convierte en un niño triste, que no habla, que está callado, que todos bulean, por supuesto. Y bueno, viene la autoestima a la baja, incluso la apreciación del psicólogo pues, con una posible tendencia en corto plazo a un suicidio. Por la falta de los padres y lo había recogido alguien de ahí cercano. Total, era una situación de mucha tristeza. El niño tomó el taller. Lo primero que pasó fue que empezó a sonreír. Y lo segundo, empezó a hablar. Y el tercero, empezó a facilitar procesos y eso lo redignifica, lo levanta, lo fortalece. Y entonces ahora puedo ayudar a mis compañeros a resolver sus conflictos. Vienen conmigo y quieren hablar conmigo porque yo puedo ayudarles a resolver. Esa historia para mí el método alterno le dio la posibilidad en la aplicación de eso a redignificarse y a darle sentido a su vida. ¿Qué mayor sentido que el servir a los demás y que ponerlos en paz? Yo no veo un servicio mayor en una persona. O sea, podremos ayudar de muchas maneras, pero eso cambia vidas. He tenido gentes en comunidades muy agresivas donde ha llegado gente a tomar el taller como la última opción con su carta de suicidio en la mano. Me dicen, es que este taller ya salvó una vida. Yo, pues no es de resucitación cardiopulmonar. Lo que estás acostumbrado. Sí, no. Y después te explican y te leen la carta que llevaban el primer día de clases y se quedaron porque encontraron algo para ellas. Entonces, el tema de los métodos alternos es, con buenas herramientas, es la búsqueda y la pacificación primero de mí. Y después, desde ahí, desde este autoconocimiento y después poder estar un poco en paz y empezar a resolver mis asuntos familiares alrededor de mí, entonces poder ayudar a resolver los problemas a los demás. Para mí esa escalera es muy fuerte. Ahí, mijo, porque vamos a ir a un corte promocional. Perdóname que interrumpa, que está buenísimo. Pero bueno, ya regresaremos. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Existen en el estado de Hidalgo mediadores indígenas, quienes son un tercero imparcial, ajeno a la controversia, integrante de una comunidad indígena con conocimientos de usos y costumbres, cultura, tradiciones, lengua y valores culturales con ese sector de la población. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y para esto tenemos al maestro Juan Manuel Lobo Niembro, quien es mediador y también socio de la Asociación de Resolución de Conflictos a nivel nacional, ARCO. Y bueno, estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que aprovechemos de verdad a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Y bueno, Juan Manuel, pues has estado platicando qué ha pasado en las escuelas con esto de la mediación,
qué ha pasado y cómo se puede redignificar una persona con todo esto. Y bueno, estabas comentando también, perdón que te interrumpí, pero bueno, era el tiempo del corte para que nos sigas comentando respecto a esto. Yo creo, como conclusión para mí sería que el tema de las escuelas, si hay historias, y me ha tocado ver historias donde las personas pueden retomar sus vidas de mejor manera, donde le estás dando herramientas para poder resolver, redignificarse, caminar en el camino que sí quieren, darse cuenta que sí pueden cumplir sus sueños, que no es un tema de economías, que no es un tema de gobiernos, que es un tema mío, que es un tema íntimo. Y yo creo, y lo veo en las comunidades que sufren mucha violencia, que cuando se dan cuenta de esto, se redignifican, se paran y se ponen a trabajar. Hicimos un trabajo comunitario muy fuerte, como tú sabes, en el Estado de México, 2013-2016, con Marta Isla González Calderón como alcaldesa. Y fue muy interesante la experiencia porque señoras que veías así como chiquitas, como muy sumisas, cómo empezaron a brillar. Hoy, después de que la alcaldía ya acabó el periodo de la alcaldesa, la gente sigue trabajando en la comunidad. Me siguen pidiendo manuales, siguen replicando, y esa parte es importante. Que no solamente vayamos y les demos información o les demos un taller para que los papás o los niños de animación, sino los enseñemos, formemos formadores, padres también, que den después a ellos lo que hacemos nosotros con ellos y ellos lo puedan replicar. Nosotros lo que buscamos en estos programas sociales es que las personas se comprometan a regalarnos 4 horas de su vida a la semana por un año. Y que a través de eso podamos promover la mediación, hacer la mediación entre pares y formar a la siguiente generación cada año. Entonces la escuela se quede con un programa autónomo, sí con una supervisión más lejana de nosotros, que estamos al tanto y al pendiente. Las redes sociales hoy nos facilitan mucho esto. Tenemos grupos de Facebook cerrados específicamente con escuelas, donde estamos compartiendo, donde les mandamos documentos, donde les abrimos talleres en línea para que fortalezcan los conceptos rectores de esto, para que no se pierda o empiecen a dar después talleres de Feng Shui en vez de mediación. No, déjame presumirte esto de los talleres en línea. Tú tienes un taller en línea, que también sería importante que ahorita lo comentes, que este taller en línea es todo lo que se gane, es para ayudar a una niña que está enferma. O sea, lo lleva a la práctica. Realmente, si les digo que Juan Manuel Novo es algo que quiero y admiro, es porque realmente lleva de manera congruente este tipo de mecanismos. Él da, no nada más es como que de lo que me sobra, sino darse hacia los demás. Y quiero felicitarte públicamente también por hacer este tipo ahora ya en línea, tenerte, que creo que es un lujo, y van a aprovechar también para ayudar a una niña que lo necesita. Yo creo que el valor más importante que debe tener un mediador es la generosidad, entre otros. La humildad también es importante. Por eso lo que decías tú hace rato, para mí el reto más grande, si estamos enseñando estas metodologías, es poder ser congruentes con ellas. Y el tema de la humildad es importante porque otra vez la humildad me da la posibilidad del autoconocimiento y de poder observar al otro y buscar conocerlo para buscar servirle de la mejor manera, generosamente. Claro. Yo creo que para mí esto es fundamental y nosotros como filosofía cuando impartimos las clases, pues damos mucho esa parte de esa filosofía. Yo lo aprendí, yo fui scout desde los 6 años y a mí lo que me dejó muy claro los scouts fue prepararte para servir. Y la mediación me ha dado la posibilidad de dar un servicio que no había tenido el alcance. Fui salvavidas en la universidad, o sea, me ha tocado servir de muchas maneras. El mejor servicio que yo puedo otorgar a una persona es poder ayudarle a que conserve su paz. Claro. Y desde ahí ha sido el reto. Entonces, no, pues imagínate, muchas felicidades Juan Manuel, porque realmente el ser congruente y a veces estos temas, dices, a ver, es mediador, resuelve conflictos y está aquí gritándole a no sé quién, o sea, dices, es violento ¿cómo? En todos lados. O sea, un director de un centro que veas que es violento, no cuadra, no o le tienen miedo a su personal, o dices, ¿cómo resuelven los conflictos? Claro. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, el punto de la Ley General de Mecanismos Alternativos, que sabemos que ahora está en el Senado, que está próximamente a aprobarse esta Ley General, donde obviamente va a ser a nivel nacional y por lo tanto hay elementos muy importantes. Uno de los elementos importantes, pues habla ya que esto a nivel constitucional es un derecho humano y por lo tanto la gente necesita conocer el derecho humano y a qué está renunciando si no acude a un procedimiento o a un juicio. ¿Qué opinas de esta cuestión del requisito de procedibilidad, como bien lo han establecido, de que la gente tenga que acudir previamente a mediación antes de acudir a un juicio? Se me hace fundamental y muy importante. Primero porque las instituciones de impartición de justicia están saturadas en todos los estados y a nivel federal. Porque también no acaba de resolver el problema, sino simplemente la sentencia termina con el procedimiento, pero no con el problema. Entonces, y porque las personas no conocen la posibilidad de la autocomposición.
Entonces, vamos a ver el caso de Italia. O sea, Italia empezó igual que nosotros en tema de la voluntariedad, tiene más de 30 años con este tema de mecanismos alternos. En años recientes decidió entrar al tema procesal obligatorio y entonces, primero, bueno, empezó a resolver de manera diferente, mucho más volumen. Llegan cosas que de otra manera no llegarían a un tribunal y se resuelven allá de manera anticipada también. Los números hablan por sí solos, es importante esa parte. Por el otro lado, yo creo que el aparato de gobierno pueda resolver de esta manera tan económica en términos de desgaste, emocionalmente, económicamente y en tiempo, pues genera un ahorro significativo. México evalúa, calcula alrededor de 5,000 millones de pesos de ahorro a nivel federal por año si usáramos los mecanismos alternos con los facilitadores que ya tenemos en México. Sí, ni siquiera contratar. Sí, no estamos hablando de crecer o hacer otra cosa, sino lo que ya tenemos, si se usara, podría generar un ahorro, y yo lo veo hasta cierto punto como muy puntual. 5,000, yo estoy seguro que será mucho más porque se pierde un poco de vista lo que no podemos contabilizar, que puede suscitarse años después. Entonces, para mí en México lo que sigue es eso, es la obligatoriedad procesal para que podamos obligar a las partes a asistir en un ámbito privado o en un ámbito público, que inclusive lo público sí siga siendo gratuito para el que lo necesita. O sea, de repente, no, pues resolvimos una mediación entre dos grandes empresas de un contrato de tantos millones, pues que paguen un mediador privado, ¿no? Claro. O sea, que el acceso a la justicia alternativa pública sea gratuita para los que más lo necesitan y que la parte privada sea para los que buscan más confidencialidad y tienen más posibilidades de dar servicio. Yo veo con mucho gusto cómo ha crecido las instituciones adentro de los poderes judiciales en calidad y en capacidad de resolución. Los he visto evolucionar a mejores prácticas de la mediación y bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, nos va a ayudar mucho como país, nos va a ayudar a pacificar y nos va a ayudar a resolver de manera eficaz, eficiente y económica. Entonces, es un beneficio para todos. Claro, porque también a veces si no está en ley, pues dicen, bueno, pues no los tengo por qué llevar o por qué los voy a llevar a los clientes si no se encuentra en ley. Y yo también lo veo como hasta en las cuotas de género. Sí, claro. O sea, claro. Si no había cuotas de género en ley, no había ni el 10% de mujeres dentro de las funciones públicas. Vienen las cuotas de género y estamos en un 50%. A veces esos pasos tan adelantados que pueda dar una ley, sí, ¿no? Claro. Como en este caso, y no es obligarlos a que la gente vaya a mediar o a llegar a un acuerdo, es que escuchen a qué están renunciando por una persona que sepa lo que va a hacer y sobre todo que la gente acepte o no, porque a veces salen ya listos nosotros en el tribunal que se tienen mediadoras dentro de las juzgados familiares, salen con su convenio y el abogado le dice, oiga, yo tengo con usted un contrato de prestación de servicios profesionales y usted firma eso, la demando a usted, entonces ya claro. Es el pleito con el abogado, sí, bueno. Y dices, no, y realmente no es por decir, siempre va a haber trabajo para el abogado, eso jamás va a cambiar, el punto es de darle oportunidad a esa familia, a esos niños, a esas personas de poder resolver el conflicto sin tener que pelearse y toda la vida no poderse ver. Imagínate en un sucesorio, claro. Con tantos hermanos, con tantas cosas que, claro. que pueda suceder. Es como cualquier proceso, o sea, una persona que tiene conflicto de salud no llega al quirófano. Exacto, a la quimioterapia. A que le hagan un estudio o a urgencias, lo estudian, y entonces hay un proceso, que en el proceso tengan las personas esta posibilidad, que es economía. Los 5,000 millones de ahorros son para la federación, pero ¿cuántos millones de ahorro hay para gastos de honorarios o cosas que no tendrían que ser necesarios si el procedimiento fuera más económico en tiempo y en economía? Entonces, esa parte se me hace fundamental. Cuidar la economía de nuestro pueblo, de México, es importante. Entonces, la gratuidad no va a alcanzar para todos. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que ese proceso sea más económico y puedan accesar a ellos? Pues ahí está una buena manera. O sea, los procesos judiciales en tribunal son largos, hay incertidumbre, no sé qué va a pasar, o sea, es un misterio, hasta cierto punto es una caja negra en el sentido del que desconoce la ley. Y aunque la conozca, pues siempre está la situación de los criterios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad importante para México, esta ley. Yo espero que sí quede en esta nueva ley, porque si no tenemos que patear otros 20 años más para seguir haciendo, y bueno, no sé si nos dé las fuerzas y el tiempo, pero yo creo que México, la ventaja es estamos avanzando, viene esta nueva ley, es un sí adecuado en el camino o en la dirección adecuada para el país. Hay que avalar este tipo de cosas, apoyar y aportar todo lo que esté a nuestra disposición
con los legisladores, con los senadores en este caso, para que puedan hacer lo mejor para el país. Exacto. Y bueno, ya para terminar, Juan Manuel, no sé si nos puedas dar algún mensaje a la ciudadanía, sobre todo pues teniéndote aquí en este programa y para que la ciudadanía pues también pueda escucharte respecto a esta cultura de paz que tanto necesitamos, y si quieras darles algún mensaje importante. Yo lo que quisiera decir es que a las personas que están a tu auditorio, que las personas se entristecen, se encierran, pierden libertad por todo el tema de violencia que sufrimos de diferentes formas en todo el país. Decirles que sí hay una esperanza, que sí hay herramientas y que sí hay personas como Isabel en el estado de Hidalgo que están haciendo las cosas correctas y que tienen el conocimiento y la disposición generosamente de ir a ayudar y dar la capacidad y la capacitación para entregarte estas herramientas que te ayuden a ser libre y puedas recuperar tu paz y puedas desde esa plataforma de libertad y de paz puedas cumplir tus sueños y llegar a cumplir tus objetivos. Las personas que han pasado por mediación comunitaria, la mayoría, los que no tenían empleo, ahora tienen empleo, los que tienen empleo ahora les pagan mejor o han subido. O sea, las herramientas les van a dar la posibilidad de redignificar, de reconocerse y de poder darse cuenta que sí puedes cumplir tus sueños, que no es un tema nada más del gobierno, que no es un tema nada más de la economía, o sea, es un tema individual. Entonces, acérquense al Centro de Métodos Alternos, acérquense al Instituto del Poder Judicial, busquen las formas. Yo con mucho gusto, y hago patente esto, les regalamos becas para por lo menos que tomen el taller en línea. Nosotros lo hicimos con esa intención de poder dar ejes rectores a la gente de bajos recursos. La mayoría de las veces lo que hacemos es lo regalamos y lo becamos. En los casos cuando tenemos alguna causa para ayudar a alguien, pues vamos con gente que pueda pagar y el 100% del ingreso se va a esa causa. Entonces, busquen, la gente que está en métodos alternos de veras es gente generosa, seguramente van a encontrar soluciones y van a poder encontrar herramientas para que mejoren la calidad de vida de ustedes y de las personas que a ustedes les importan. Juan Manuel, muchísimas gracias, de verdad ha sido un honor tenerte, pues ya lo escucharon, ya yo creo que ya ustedes pueden detectar la calidad de persona que tuvimos el día de hoy aquí, y pues muchísimas gracias, bienvenido a Hidalgo, sabes que te queremos, sí, y bueno, pues es un gusto, y nos vemos el próximo lunes en su programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Juan.